Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a La Máquina de Pensar. Estamos en Radio Uruguay. Hoy, miércoles, estamos en el medio de esta semana, una semana dedicada, en realidad, ya lo dijimos una y no nos cansaremos de repetirlo, al pisco sour, a los charrúas y a una revelación sobre Florencio Sánchez, que conversáramos ayer con el profesor Nicasio Pereira San Martín. Los charrúas, vamos a hablar hoy de los charrúas con otro profesor, con el profesor Fernando Klein. Quiero decirles, amigos, que en control de emisiones está el amigo Gonzalo Gervás ahí, controlando el partido también de Peñarol. Yo sé que él está con nosotros. No está. Él no, porque él es de Nacional, no le interesa. Igual que el flaco Germán, no importa. Nos enteraremos de alguna forma de los resultados. Todavía no empezó, ¿no? Empieza a 8:30. Muy bien. Esperemos que Peñarol, no creo que tenga mucho arreglo, pero vamos a ver si repunta en algo el pobre Peñarol. Estamos aquí en La Máquina de Pensar. Le quiero dar la bienvenida al profesor Fernando Klein. ¿Cómo anda, Fernando? Bien, muchas gracias por recibirme. Buenas noches a todos, buenas noches a la audiencia. Fernando Klein, déjenme decirles que es sociólogo, antropólogo y escritor, es docente en el Consejo de Formación de Educación en el IPA, en el Instituto de Profesores Artigas. Ha publicado libros en Latinoamérica, en Estados Unidos y en España. Esto asombra porque, digamos, tu nombre como escritor no es tan conocido en Uruguay, pero eso se debe a que has publicado en París en el 2011, Jesús Caché, Amores Prohibidos de Historias Reales. Esto sí lo leí en el 2010, es de Ediciones de la Plaza. Ediciones de la Plaza. Después 101 preguntas sobre el cristianismo en Cádiz, Objetivo Fidel Castro en Madrid, todo esto en el 2010. De Dead Sea Jesús es el Mar Muerto de Jesús, ¿no? Sí, el Jesús del Mar Muerto, eso es en Estados Unidos. Bueno, diversas temáticas. En Alabama. Después El Gato y el Ratón de Gaza Sion, Cuando Dios era mujer, todo esto en Madrid, en Córdoba, episodios de Graf Spee, en San Pablo, en Brasil, La Iglesia Paranormal, que está interesante. Sí, es interesante, sí, cosas raras que suceden dentro de la iglesia. En el 2009, pero no es por lo paranormal, por, digamos, por las experiencias paranormales. Sí, efectivamente, experiencias paranormales, extrañas, vírgenes que sangran y cosas similares. Porque en general, incluso ese calificativo paranormal que estuvo como de moda, en vigencia en determinado momento, igual que la parapsicología, claro. Después como que han caído en desuso, viste que se cambian para decir lo mismo, pero se dice con otro. Yo soy medio arcaico y uso arcaísmos. Está bien. Mitos, fábulas y leyendas en Madrid, La Amor de la Dehesa, o sea, en catalán, en Barcelona. Esto obviamente son todas traducciones, ¿no? En la versión original, bueno, y algunos que me han ayudado a traducir. En el caso de La Muerte de la Diosa ha sido traducido, no por mi persona, pero bueno, en catalán. Y en el caso del episodio de Graf Spee, que también está el episodio de Graf Spee, yo hice una traducción inicial y la editorial me ayudó refinando esa traducción. Así que lo traduciste vos mismo al portugués. La universidad me dio la posibilidad de hacer algún seminario de portugués en la Facultad de Humanidades y bueno, uno le saca provecho a lo que ha aprendido. La muerte de la Dehesa. La muerte de la diosa. La muerte de la diosa, el Prat de Llobregat, en Barcelona 2008. ¿De qué trata ese tema? En este caso tiene que ver con el traspaso de la sociedad matriarcal a la sociedad actual patriarcal. Como en una época las mujeres eran las diosas, dominaban el mundo y lentamente esa situación fue cambiando hasta que hoy en día es el hombre el que maneja la cosa, por lo menos en forma aparente y visible, ¿no? Por eso la muerte de la diosa. Solamente tenemos algunos vestigios de la diosa en la Virgen María, muy depurada, ¿no? Porque es sin pecado concebido, entonces es una mujer que no es mujer. Es muy extraña la situación. ¿Sabés que estuvimos conversando este tema pero hace un tiempo, hablando de un psicoanalista que es desconocido, prácticamente un momento psicoanalítico desconocido, que se llama Otto Gross, es alguien de la época de Freud, y que planteaba el tema de, en base a otros trabajos de alemanes del siglo XIX. Del feminismo inicial, la idea de matriarcalismo. De ir contra el patriarcado y el Estado, claro. Y volver a un matriarcado donde, entre otras cosas, él propugnaba el amor libre, o sea, la vida en comunidad, y claro. Volver a, digamos, a un estado donde la mujer fuera, digamos, el centro, o que tuviera un rol muy destacado. Es evidente de que eso ha afectado mucho la sociedad, porque por ejemplo, uno de los elementos que ha caracterizado las sociedades humanas a lo largo de la historia es la guerra. Y la guerra es un elemento muy masculino, machos y machos alfas y dominantes. ¿Qué sucedería
si fueran las mujeres las que rigieran nuestro mundo. Pero ahora cuando vos escribiste La muerte de la diosa, digo me estoy desviando, pero ya que te tengo acá, es una buena pregunta. Contame. Esa idea de que hubo un matriarcado inicial o anterior, digamos, o sea que hay etapas, estamos en otra etapa del patriarcado, entonces donde está el Estado, digamos, la unión monógama, la propiedad privada, o sea, toda una serie de tríadas o de trípodes para que sean todos, todos se apoyan en, obviamente no hay sexo libre, en fin, una serie de restricciones. Algunas vienen de la época industrial, de la revolución industrial y del matrimonio y familia. En torno, digamos, un patriarcado que viene de la época de antes de la Ilíada, el tema de la guerra, toda esta historia, ¿no? Eso es histórico, porque eso se sabe. Ahora, lo anterior, ¿es una inferencia o es también histórico? Lo deducís a través, como no es histórico, es prehistórico. Entonces lo podés ver a nivel prehistórico en las figurillas y restos y vestigios arqueológicos de diosas, de la fertilidad, de diosa de la fertilidad, de senos abundantes, de caderas anchas, y también en los mitos. Por ejemplo, la inversión de mitos, las relaciones contra natura, en el caso, por ejemplo, de la creación del hombre, que el hombre es el que da lugar a la mujer, y eso te está mostrando el traspaso de una sociedad matriarcal a una patriarcal. Eva, Adán no nace de Eva, es Eva la que nace de un hombre, lo cual es una relación contra natura. Lo mismo lo ves en los griegos cuando Zeus tiene o da luz a Partena a través del tobillo. Es decir, o ¿cómo puede ser? A través de la cabeza. A través de la cabeza. ¿Cómo es que puede darse ese tipo de cosas? Bueno, entonces a través del análisis de mitos es que uno puede llegar a esa etapa que es muy anterior a la época de la historia, y que a través de las tradiciones orales con el tiempo quedaron plasmadas por escrito a nivel de lo que se refiere a lo que es mito. ¿Sí? Pero uno puede inferir de que existe una o sea que son como inferencias de estados arcaicos, digamos, prehistóricos. Hay yo no lo leí, pero hay un libro muy famoso de Robert Graves que se llama La diosa blanca, y es la idea también de que a través de los mitos puede llegar a una cuestión precristiana o céltica o no sé qué, donde había... Y precisamente esa parte mitológica incidió a lo largo de la historia del antiguo judaísmo y luego en el principio del cristianismo, al punto tal de que cuando se reafirmó definitivamente el patriarcado, yo te comentaba, la Virgen María pasa a ser una virgen, lo cual nuevamente contra natura, porque si tiene familia no es virgen, y se le trata de limpiar en ella los últimos restos o vestigios de una feminidad, del ser femenino. E incluso después en un momento se dice como que es Inmaculada Concepción, creo. Inmaculada Concepción. No, pero que ella también nace también sin pecado concebido. O sea, sin pecado concebido, o sea, que ella nace también de la misma forma, digamos, claro, antinatural, digamos. Antinatural. De una virgen también nació. O sea, y masculinizando una situación que de otro modo no sería aceptada, porque si tú aceptaras a eso, si aceptaras a las mujeres teniendo familia, le darías un lugar. Hay un libro de Guy Brecht, que eran las 4 mujeres de Dios, la puta, la santa, la monja y la tonta, que trata estos temas. A lo largo de la Edad Media, antes y después, las 4 mujeres aceptadas por la Iglesia eran estas 4 modelos que te acabo de mencionar. La tonta, la monja con restricciones, porque ninguna de ellas podía dar la revelación de Dios. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, ahí tienes la santa, pero llegaba un momento, tenía su límite, porque después de cierto punto podía ir y llegar a ser quemada por la Inquisición. Tú no puedes dar el mensaje divino, nos han elegido a nosotros los hombres, fue elegido Cristo, un hombre, para dar el mensaje, no las mujeres. Y en el caso, digamos, de Santa Teresa, es una cuestión excepcional, ¿no? Es absolutamente excepcional y totalmente limitada. Vivió una vida en la cual, si tú tomas nota, si tú lees, siempre con Fray Luis de León, que era su mentor, referente, confesor, protegiéndola una y otra vez, porque una y otra vez era citada a Roma o le enviaban un emisario de la Inquisición para ver si la mujer estaba entrando en la herejía. Y de alguna u otra manera terminaba saliendo. A San Juan de la Cruz también le pasó, digamos, estaba ahí cerca de ella también, y también estuvo preso. Una serie de mujeres que fueron marcando esa época, por lo menos en la época de la Edad Media, ¿no? Muy bien.
Tema totalmente diferente. Totalmente diferente. Bueno, después otro libro de Fernando Klein, son todos libros editados en el extranjero, en el exterior. La Rebelión de los Ángeles, Barcelona 2007, La Biblia Desnuda, Barcelona 2006, De Jesús a Cristo, el hombre que fue convertido en Dios, Montevideo 2005. O sea que empezaste en el 2005 y después Montevideo y después fuiste a otro. Empecé antes, pero me animé a llevar mi primer libro a una editorial en el 2005. Empecé antes. Y creo que hemos estado hablando un poco, le decimos a los amigos oyentes, antes de comenzar esta charla, hablamos fuera en off, de las facilidades que te da hoy en día Internet, de democratización, de acceso a distintas empresas y de facilitar tu discurso a otros públicos. Uruguay es un lugar un poco restringido, reducido en sus posibilidades para la oferta de autores o para la oferta de libros, por lo menos uno lo vive así, capaz que hay otras interpretaciones, entonces es muy difícil la pelea de colocar un libro en una editorial y luego que la editorial lo lleve a la venta. Es una pelea muy compleja al punto tal de que el ser escritor es como una figura estrambólica, ¿no? Es una figura extraña. No, soy escritor. No, ahora decime en serio, ¿qué sos? Es como decir, soy actor. ¿En qué trabajás? ¿En qué trabajás? Decime. Y decime, cuando vos sacaste ese libro, publicaste ese libro en Ediciones de la Plaza, y después chocaste, digamos, esto es, o no tuviste tanto éxito con otras editoriales, o con la misma editorial, en fin, y empezaste en el 2007, 2 años después, 2008, a publicar en otros lugares. Esos envíos vía internet, digo, fueron, porque también está la idea de que afuera también es difícil, ¿no? Es difícil, pero bueno, dentro del mercado editorial y a nivel del español, digamos que las grandes megaciudades o megalugares donde se produce libro, Ciudad de México, Santiago, Buenos Aires y España, Madrid, Barcelona. Y bueno, en ese lugar y en esa época por lo menos había posibilidades. Después del 2008 España decayó por las crisis económicas, inmobiliaria, etcétera, y ahora es más difícil. Pero por lo menos era más amplio que lo que te permitiría en ese momento, al menos, Montevideo y Uruguay. Claro, aparte supongo yo que quizás son, ¿no? Tirajes un poco más mayores, digo, ¿no? No sé. Sí, son más amplios porque pasás de tener, por lo menos en poblaciones netas, de 3,5 millones de personas, en el caso de España, a 58 millones de personas. Darío, Fernando, Nuestro pasado indígena es el libro que vamos a conversar hoy. Es un libro sobre los indios, sobre los charrúas, sobre el legado. Decís en el prólogo claramente que es quizás este grupo, el grupo indígena, el grupo charrúas, es el primer desaparecido en la historia del Uruguay. Sí. Y yo quería conversar con esto, pero que antes de entrar en este libro, vos sos sociólogo, antropólogo, escritor, es docente en el Consejo de Formación. ¿Estás en la parte de historia, digamos, ahí? ¿O? Doy antropología, doy sociología. Ajá. Historia exactamente no, pero no. He tratado temas de historia. Porque aparte veo que hay por los títulos hay un hilo con respecto a el tema de la religión. Yo leí, en el caso de Jesús a Cristo, se lo leí, el hombre que fue convertido en Dios, y es un trabajo muy interesante y muy documentado sobre ese proceso, ¿no? De cómo el hombre Jesús termina siendo en un mito, en el fundador del cristianismo, claro. ¿no? O sea, la base del cristianismo. Claro. En el caso de la historia, la antropología, la sociología, es como que estamos viendo celdas compartimentadas que vienen o somos herencia del positivismo. Cuando yo doy sociología en el IPA, les digo a mis alumnos, la sociología no son teorías, la antropología no son ejemplos de sociedades exóticas. Nosotros estudiamos gente, sociedades, grupos, y la literatura, la historia, el arte son manifestaciones de las vivencias de las personas de los distintos pueblos y culturas. Entonces, hacer historia es inevitable. A veces, cuando uno hace antropología, necesita ese marco histórico que no me lo dio nadie o que no lo pude encontrar. Entonces tengo que meterme en el campo de la historia. Digo, pido permiso con todas las disculpas y perdón, pero tengo que empezar a hacer algo de historia. Sí. Y a veces haciendo historia tengo que hacer algo de sociología. Pero me alejo de aquel paradigma positivista en el cual cada uno estaba en su campo. Las ciencias son humanas y sociales. Sí, yo tuve un docente que decía que en ese paradigma que decís vos, digamos, de casilleros, ¿no? Donde hay cajones
cajones donde va a entrar todo, dice, hay un cajón mucho más grande que es donde sobra todo, que sería la antropología cultural, dice. Ahí, en ese cajón, dice, es donde no se puede encajonar todo lo otro, ahí estaba. Somos bichos feos, somos bichos raros porque estamos un poco en cada lado, y no estamos en ningún lado al mismo tiempo. Y decime el enfoque de Mircea Eliade, el hombre de los mitos, las religiones, ¿tiene algo que ver con ese enfoque tuyo o no tiene? Sí, tiene que ver, sí. La deconstrucción de mitos, Levi Strauss, Mircea Eliade, la idea de que detrás de los mitos, y mitos también hay lo que aparece en la Biblia, hay muchos mitos. Bueno, y nosotros tenemos, digamos. Y nosotros tenemos nuestros mitos, el mito, por ejemplo, del Uruguay del 50, del Uruguay dorado, que también es una construcción mítica, es una construcción mítica, y que en realidad se pueden desconstruir, que hay elementos que pertenecen a la cuestión de lo que es verdadero y lo que es falso, y otras cosas que no tienen esa referencia, simplemente son, y que tienen que ver con una historia, que algo alguna vez existió y que permaneció en el tiempo congelado como un mito o como una prohibición religiosa, etcétera. Y yo, en mi pequeña labor, trato de deconstruir esas cosas y volver cuál es el origen. Fíjate en nuestro pasado indígena, todavía no nos hemos adentrado, cómo esa labor es necesaria, porque el libro está construido solamente desde una voz o varias voces, pero que son todas occidentales o son criollas. En nuestro pasado indígena no hay voces indígenas. No las hay porque... ¿En el libro? No hay voces indígenas. ¿Por qué no hay? Porque no hay un indígena que haya escrito una carta, no hay un indígena que haya dicho, cuando a mí me apresaron, cuando yo peleé, por ejemplo, con el general Rivera, cuando combatí a la vera del general Artigas, me pasó tal cosa. Pero sin embargo, digo, Fernando, vos, por ejemplo, acá en el libro planteás que Andresito Guacaraí escribía en portugués, escribía en español y escribía en guaraní. Sí, era un tipo culto, letrado, al cual Artigas le confió toda la parte norte del Uruguay y las misiones, pero era un tipo cuyos padres y él mismo era catequizado y que tenía la visión del mundo occidental. O sea, él escribió, digamos. Él escribía, algo de haber quedado. Claro que había escrito y dejó escrito cosas para Artigas, etcétera, pero su visión era una visión de un indio catequizado que tenía los valores occidentales. ¿Hasta qué punto Andresito tenía valores que serían indígenas? Y aún así no caigamos en el etnocentrismo de pensar de que todos los indígenas eran lo mismo, porque Andresito era descendiente, o sus padres vivían en las misiones. Sí, era guaraní. Era guaraní. Bueno, hubieron otros grupos indígenas, por ejemplo los charrúas, tú mismo mencionaste, y aunque tuviéramos la visión de Andresito, no tenemos la visión de los charrúas. Y si hay una visión de Andresito, bueno, está hay que tamizarla, hay que filtrarla. Yo no sé mucho, pero en clases con Washington, el profesor Ruiz Abadi, él era bastante enfático en esto. Él decía que los guaraníes son quizás la civilización equiparable a los incas y a los aztecas. Pero el problema es que por la forma que tenían los guaraníes no generaron ningún edificio, ninguna construcción, entonces parecería como que eran indios normales, digamos, ¿no? En cambio los charrúas, él era muy crítico de los charrúas porque decían que estaban muy pocos desarrollados, digamos, muy prehistóricos, no conocían, no escribían, ¿no? Algo así. Él tenía esa y que la influencia mayor en Uruguay era la guaranítica, o sea que nosotros tenemos la base guaranítica, no solo en la toponimia, en los lugares, sino en... La garra charrúa en Uruguay es la garra guaraní, y te puedo después dar una explicación de esa. Con respecto a lo que me decías de este profesor, decirte que todas las culturas tienen una complejidad y tienen que ver con una adaptación al medio. Los guaraníes tienen una cultura que tenía una cierta complejidad, caracterizada por aldeas, por el cultivo, etcétera, de ahí la yerba mate, y los charrúas vivían de otra forma adaptada a la naturaleza. Tenían una forma de vivir y una forma de cultura que los hacían idóneos para el lugar donde ellos estaban. Decirte además que no se llevaban bien. Por lo menos en determinadas épocas se llevaban muy mal. Que no es lo mismo, hay que ir haciendo distintas marcas en el tiempo. Él ya decía en un momento, y eso que era una especie de guardia de corps de Artigas, esos charrúas que estaban ahí, que eran como los pretorianos en torno Todavía se maneja esa idea de que eran súper aguerridos. Después de la pausa, Fernando Klein, el escritor, autor de Nuestro Pasado Indígena, un libro de Ediciones B que acaba de salir hace muy poquito. Vamos a continuar hablando sobre nuestros charrúas, sobre nuestros indios, sobre el legado indígena.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos aquí con Fernando Klein, autor de Nuestro Pasado Indígena, un libro que de alguna forma intenta recopilar lo que se ha investigado, sabido hasta ahora. ¿Por qué escribir un libro ahora de nuestro pasado indígena? ¿Por qué tratar de recopilar eso y tratar de sacar una conclusión? ¿Cuál fue la idea? Bueno, por lo menos 3 motivos. El primero de todos es que estamos llegando al Bicentenario, o llegamos al Bicentenario, porque estamos en toda una época imprecisa que va desde 1811, o sea, 2011 hasta por lo menos 1830, 2030, y parece que nadie se acordó de los indígenas. Eso primero. O sea que el año pasado vos decís que no hubo realmente... No he visto, y si he visto alguno es muy académico, lo cual me lleva a esa segunda causa. Pero hubo un libro también de Caula sobre Artigas y los negros, Artigas y lo que él ha trabajado, el tema un poco ese. Él ha trabajado el tema de los Artigas Ñemoñaré. Exactamente. Desde hace un tiempo, pero la idea es cubrir al indígena en forma plena, y ahí lleva al siguiente motivo. El siguiente motivo es el gran divorcio que yo he observado, un inmenso divorcio entre el medio académico, específicamente hablando por lo menos la Universidad de la República, y la población en general, no solo el lector. Creo que los caminos de unos no son exactamente los de la sociedad, y que hay una dificultad que he constatado muy grande de transmitir lo que se ha investigado, lo que se ha conocido, hacia la gente en general. Evidentemente que es un libro de actualización, o sea, no solo toma lo que se ha hecho, sino que se actualiza desde la salida. Es como un estado de situación de lo que se sabe de los indios. Claro, fíjate de que desde la salida de la dictadura hasta ahora se ha trabajado mucho a nivel de lo que es la arqueología y la investigación etnográfica, y todo eso ha generado algunos que otros libros, pero en general siempre con un cierto lenguaje técnico, lo cual te hace una brecha con el lector, o por lo menos te selecciona el tipo de lector, o tira distintos temas o abre el abanico de temas a cuestiones que quizás a la población en general no le interesa. La universidad puede enfrascarse en distintos puntos muy puntuales, valga la redundancia, que la verdad que a la población en general no le llega o no le interesa. Y por otro lado entra conocimientos, entran formas de información, etcétera, que no viene del medio académico, es decir, no está consagrado, no está legitimado, y llega a los chicos en la escuela o a los muchachos en el liceo, y uno no sabe de dónde salió tal información. Entonces se vive en una situación, o yo constaté que se está en una situación en la cual no ponemos contacto entre los distintos actores. Exacto, estamos viviendo en un momento en que la información es muy accesible por internet, pero es poco confiable, ¿no? Claro. Esa es la idea, que hay que tratar de ratificarla, ¿no? Y si llegas a un artículo publicado por un profesor de la universidad, quizás no es comprensible. Si empezás con términos como líticos, ocio, empezás a dividir estratos dentro de una excavación y empezás a vincular con grupos de Brasil o de distintas zonas del mundo. Por ejemplo, yo no tenía ni idea, hasta que entrevisté un poco a Nelson Caula, de, por ejemplo, de las diferencias que hay en torno a cuántas indígenas había, cuántas personas había, porque está la idea, y digo, yo la tenía, de que esto era un páramo y que había muy pocos indios, claro. Y hay otros que plantean que no, que había muchos, ¿no? Sí, es que son distintas situaciones. Ahí tenemos que enfrentarnos a un estereotipo que tenemos los uruguayos, que individualizamos a los indios como el indio. Y el indio, las personas que vivieron en Uruguay viven desde hace 13.000 años por lo menos en Uruguay. La gente que llegó al Uruguay en diversas oleadas desde hace 13.000 años no son las mismas personas o los mismos grupos que vieron los españoles o los portugueses cuando llegaron al Uruguay en el siglo XVI. Y esos mismos grupos no eran los mismos que se enfrentaron a Rivera en Salsipuedes, o que Rivera enfrentó en Salsipuedes, ¿sí? O había una diversa gama de grupos, algunos hostiles entre sí y otros que mantenían alianzas. Hostiles a tal punto de mantener guerras francas, sinceras, carnicerías, hasta apresar enemigos, el caso de los charrúas con los guenoas minuanes, sinónimos,
que tomaban algún Genoa o Minuan y lo cambiaban por mercadería. La idea de tener esclavos y cambiarlos por mercadería. El enfrentamiento acérrimo entre la macroetnia charrúa, un gran grupo, con los guaraníes. Clásico de los cazadores recolectores con los grupos asentados y sedentarios, en el caso de los guaraníes. Claro. Es decir, eran muchos grupos indios y no eran todos amigos entre sí, somos los indios. A medida que se fueron desintegrando las misiones, por cuestiones que vinieron de Europa que llevaron a guerras entre las misiones, por separar límites, en un momento a alguien se le dio la idea de cambiar Colonia de Sacramento, que estaba enfrente de Buenos Aires, por las misiones. Tú tenías en ese momento, para darte un ejemplo, 140.000 guaraníes viviendo en las misiones. Aparte desarrollados, con una artesanía importantísima. Eurotecnificados. Sí, hacían hasta violines, yo que sé, hacían de todo. Hacían pólvora, hacían armas, hacían balas. Eurotecnificados, ¿sí? En la misma época, en Montevideo, hacía 10, 15 años fundada, tenías 300 personas. Claro. ¿Qué pasó con esos 140.000 guaraníes? Grupos charrúas, habrás tenido 5.000, habrás tenido 2.000... A medida de que esas misiones se desintegraban, los grupos indígenas ingresaron al Uruguay, una y otra vez, porque Artigas pasó por un momento por Paraguay, me mencionaste recién a Andresito, ellos trajeron nuevamente guaraníes. En la época del nacimiento del Estado uruguayo se calcula de 30.000 a 50.000 guaraníes en Uruguay. Se habla de salsipuedes contra 300, 200, 150 indios, pero había en el Uruguay de 30.000 a 50.000 guaraníes, a tal punto que entre 1830 y 50 el segundo idioma hablado en Uruguay era el guaraní. Con la llegada de los contingentes europeos, el guaraní fue dejado de lado. Uruguay quería verse como un reflejo de Europa y obviamente no iban a tener una lengua indígena, y se incorporaron los dialectos y se volvió homogéneo el uso del idioma castellano para todo el territorio nacional. O sea, seríamos más parecidos a Paraguay de lo que pensábamos. Y bueno, usamos la yerba mate y la tomamos, y para usar yerba mate tenés que cultivar yerba, y los charrúas no cultivaban yerbas. Claro. ¿No? Cultivarían para uso medicinal en breve cantidad, pero no en grandes extensiones como para que todo el mundo tome mate. Sí. De todas formas, el mate parece como una unión entre algo europeo y algo, ¿no? El té de los sacerdotes, de los jesuitas. Sí, hay claro. una unificación. Se usaba. O sea que hay hubo distintos desarrollos técnicos, científicos de los propios guaraníes con respecto a los charrúas o otros. Claro. ¿No? Ahora los charrúas digamos, tenían una gran capacidad guerrera, se los identifica con una gran capacidad guerrera, chamánica también en algún momento. Y hay algo que dejó un poco el año pasado, digamos, con toda la historia del Bicentenario, pero no sé si lo dejó tan claro, es el tema de la relación de Artigas con los indios, como que queda más fuerte que la relación con los indios, incluso hasta con los negros. Vos lo planteás en tu libro y tratás de llegar a una conclusión, ¿no? Porque planteás, por ejemplo, que, siguiendo un poco a Maggi, que Artigas se iba al norte, al lejano norte, y fue como... La fuente de sus recursos, él los nombraba así. Y aparte como que fue no solamente adoptado, sino que al tener un hijo ingresó en la familia, en el clan prácticamente. Claro, Charrúa. ¿Y tenés algunas diferencias con Maggi porque decís que no era tan difícil? Porque si no, ¿cómo hizo? Claro, el tema... Artigas era un superhombre para... Era un tema cultural, claro, lo entendés perfectamente. Si vos ves un indígena de la selva del Amazonas, y vos sos un hombre que viene de España, ponle, hoy en día, es un salto cultural muy grande ir y decir, dejo la casa, el aire acondicionado, el televisor plasma, y me voy a vivir con los indios. Con vos y tomame como amigo o como hermano. Y como amigo y como hermano, no. Y lo mismo pasaba en esa época. Vos, a ver, ¿cómo unimos aquel Artigas que decían que tenía buen perfil, que era galán, etcétera, y que concurría asiduamente a los grandes bailes sociales y era un galán con las mujeres, etcétera, con aquel hombre criollo de campo, con aquel hombre además que estaba con los indígenas? ¿Cómo un hombre podía hacer tantos saltos culturales, a no ser que estemos hablando de un hombre que tuviera algún tipo de dificultad o enfermedad o patología psiquiátrica? Resulta muy difícil para mí, por lo menos como antropólogo, verificar que Artigas pudiera hacer tales saltos que son abismales de una sociedad a otra. Y después volver, aparte. Sin duda que tenía vínculo con los indígenas. Sin duda que los tenía. Y tenía un vínculo muy cercano y probablemente tenía hijos, como él dice, como Carlos Maggi dice. Y se sabe de que muchas batallas de Artigas fueron ganadas gracias a la ayuda de los indígenas.
como siempre, los charrúas en ese lugar de atalaya, de observadores, de guerra de guerrillas, mirando desde atrás, ayudando a Ortega. Robando los caballos. Robarle los caballos en esa época a un ejército era dejarlo desnudo, no ponías movimiento para un lado. Pero lo más importante, lo más relevante y que no se puede discutir es que en toda la historia de este país, de este territorio, el único que tuvo una idea, un proyecto político que incorporaría a los indígenas, te lo digo porque quedó trunco, fue José Artigas. Su escudo de armas incorporaba el carcaj con plumas, flechas, dentro de lo que era el escudo nacional. Luego de que Artigas desapareciera de la escena nacional, eso no fue considerado, aunque el indígena siguió ayudando en la gesta libertadora de La Valleja y de Rivera, aunque pasara la situación de Salsipuedes, que ya podemos, si querés, tocarla en un momento, dale. Que marca un punto final para algunos, pero que te diré que para mí no es un punto final, es sí un punto en el cual no se puede discutir que hubo una matanza sistemática, ordenada, de un ejército armado, en una engañifa, en la cual se asesinó hombres, mujeres y niños. Recordar que las guerras, los distintos pueblos y culturas se hacen de forma diferente. Nosotros dejamos a las mujeres y niños lejos en casa y vamos nosotros con las armas. Los charrúas iban con sus mujeres y sus niños, que se mintió sobre la cantidad de personas que fallecieron, la cantidad de personas que fueron llevadas presas a Montevideo, pero que no debemos considerar que esa sí fue el punto final. Claro, o sea, los niños y las mujeres y los jovencitos que se trajeron a Montevideo, que se tomaron como digamos, siervos, ¿no? En las casas, hicieron una especie, no sé si la palabra es aculturación o asimilación. Los tomaron jóvenes, fueron vendidos en Montevideo. Esto no fue algo secreto. Quizás hoy en día dice, fue de Rivera, se manejaba. No, los documentos están en el Archivo Histórico Nacional, y luego los diarios de la época decían, tengo una indiecita, vendo esa indiecita. Ahora nosotros, digo, o no sé si a nivel antropológico, a nivel genético tenemos una carga importantísima, digamos, ¿no? Sí, hay una polémica. Hay una polémica, la mancha mongólica, y hay una polémica con respecto a cuál es el porcentaje de la población uruguaya que tiene elementos biológicos indígenas. Pero que te quiero marcar en esto, que tener elementos biológicos en el ADN, no te hace indígena. Te hace indígena, te hace uruguayo, te hace argentino o te hace brasilero, que vos hayas nacido de padres que te hayan transmitido una cultura, y que esos padres recibieron a su vez de sus abuelos y la familia en sí, y la sociedad. Pero lo que yo te digo, que con tener ese banco, digamos, de genes, de ADN, digamos, entre otras cosas, demuestra que la presencia charrúa o indígena no fue borrada. Porque, o sea, sobrevivió a las Salsipuedes y se disolvió, o se mezcló mucho con el resto de los blancos. Lo más importante, que era mayor que lo que la mitología nacional nos ha querido imponer desde que se creó el gran ideario oriental y luego uruguayo, rodeando a Artigas, rodeando la gesta patriota. O la idea de que nosotros somos uruguayos, somos europeos recién bajados del barco. Blancos puros, recién bajados del barco, sin otras culturas, y sin contaminarnos con los bárbaros que aquí estaban. Con ese, entre comillas, todo, por favor, con esa idea. No sé si puede, no fue el punto final, y de hecho hubieron caciques indígenas en las Islas de las Malvinas en la década de 1830. Eso me sorprendió, en las islas vos hablas de charrúas que mandaron a las Malvinas, y obviamente los charrúas famosos que mandaron a Francia, que también me sorprendió, de que, por ejemplo, Uyunusa cambiara de pareja en el viaje, cosas así. Indígenas y caciques indígenas que lucharon junto al general Oribe, ya estamos en la década del 40 al 50, con soldados a su cargo. Entonces, Salsipuedes no es el punto final. Seríamos malos con nuestro pasado indígena si dijéramos es el punto final. No es el punto final, tiene un punto significativo. Aparte, ese punto sería, creo yo, te la pregunta, significativo con los charrúas, no con el resto de las... Ya estaban, ahí era el sector indio, ya estaban mestizados entre ellos, entre sí. De hecho, los indígenas que fueron mandados a Francia, o los que se mantieron, algunos eran guaraníes, otros eran de distinto origen, eran los indios, y como indios... ¿Y los que se mandaron a los 4 últimos charrúas, no eran charrúas los que se mandaron a Francia? No, eran en parte guaraníes. Por ejemplo, Uyunusa fue bautizada
unos meses después de haber nacido, por un cura de Paysandú, que hacía giras por las campañas y la bautizó por allí. Catequizada. Y ella allá tiene un hijo, una hijita, Carolina. Y que se escapa del hospital, ¿no? ¿Ella? No, es Tacuabé. Y huye hasta los bosques. Y desaparece la historia y alguien quiere hacer un libro. Cuando decís que desaparece Tacuabé es que no se encontró el cadáver, digamos. O sea que desaparece de la historia y de los registros, en algún lado habrá quedado. Después decís en otro momento, lo que pasa es que estoy apurándome porque ya nos pasamos el tiempo, Andresito Guacararí, este hombre tan importante, este hombre que fue gobernador de Misiones, este tipo que era un tipo importante desde el punto de vista cultural y que hablaba en 3 idiomas, escribía en 3 idiomas, desaparece en 1826. Es toda una historia, ¿sí? Fue llevado prisionero como los demás generales de Artigas, allá, como la Vallega, a la isla de las Cobras, y tiene 2 o 3 leyendas sobre su cabeza, una de las cuales él logra escaparse, toma un barco que venía hacia este lado y llegando cerca de Montevideo se tira al mar y logra llegar a Montevideo, deja alguna constancia de su existencia y luego desaparece. Hay otras leyendas que fue liberado. O sea, como que él le acompañó, digamos, hasta la por lo menos llegó, claro, historia, pero y después estuvo con la Valleja y los demás generales retenidos en las Islas Cobras, enfrente de Río de Janeiro. Y después leyenda. Bueno, muy bien, Fernando Klein. Obviamente quedan otras puntas, yo te preguntaría, porque es muy interesante, incluso te hablaría de que se ha escrito una novela tratando de hacer una ucronía en Uruguay, pero bueno, en fin, eso lo conversamos en otro momento. Nuestro pasado indígena, Fernando Klein, es un libro que está aquí en Ediciones B y pasó por La Máquina de Pensar. Gracias por estar acá. No, por favor, el agradecido soy yo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Un sector perfectamente sindicado como rusófilo pretende deslizar en el seno del estudiantado y de la sociedad toda un germen nocivo y extraño al sentimiento tradicional del pueblo uruguayo, el desapego a las instituciones y la infiltración de normas e ideologías foráneas. Ha conseguido encauzar a la juventud hacia la tercera posición, abismo donde caen juntos el comunismo, el nacionalismo extremista y el anarquismo infecundo al que se agrega un socialismo renegado. Estas palabras sirven para darle la bienvenida a Agamenón Castrillón. ¿Cómo le va, Agamenón? ¿Cómo anda? Que no suscribe, tenés que decir. El poeta Agamenón Castrillón. Acabo de leer unas palabras que fueron escritas por el Movimiento de Acción Democrática en 1955, en el 16 de julio, en el diario La Voz del Pueblo de Tacuarembó. Se trataba, es impresionante, lo seguiría leyendo, ¿no? Porque es brutal. Es una pieza histórica impresionante. Sí, dice, por ejemplo, esto: las deplorables convicciones políticas de este sector izquierdista, minando la moral del estudiantado, propagandizando con astucia en favor de una doctrina malvertida, procaz y anticivilizadora, acción opositora en todo el ambiente ciudadano para contrarrestar la insidiosa ofensa al patriótico ideal que es basamento de nuestras instituciones. ¿Te das cuenta, no? Impresionante. Aparte, digo, esa forma de escribir se adelantaron, parece de la dictadura, se adelantaron como 20 años, o sea, desde el 55. Se mantiene en la década del 60, pero bueno, pero no te olvides que en esa estaba en plena pelea por la autonomía universitaria, ¿no? En el 68. A veces uno lo ve tan distante, porque tiene tan cerca para nosotros que somos viejos, pero la dictadura y todo el artefacto y el discurso dictatorial, que este tipo de cosas, hablar del 55 parece lejanísimo. Claro. Pero ya había una movida interesante, estábamos en plena Guerra Fría, ahí si no estabas de un lado eras malo y si no estabas conmigo eras peor, ¿viste? Yo ahora estuvimos conversando con un antropólogo, historiador, Fernando Klein, y él decía de que el Uruguay de 50 es otro mito construido, ¿no? Seguro. Es otro mito. Sí. En el 55, para aclarar, se publica Tata Vizcacha, que es el libro por el cual estamos llamando a Agamenón Castrillón. Es el primer libro del Bocha Benavides, Washington Benavides, y bueno, que generó que este movimiento de acción democrático, MAT se llama encima, ¿no? Como si estuvieran locos, los MAT, quemaron, fueron a las 4 librerías de Tacuarembó, juntaron los libros que había y los quemaron en la plaza pública. Este libro, que es un libro de poesía, ¿no? O sea, que generó un libro de poesía. Lo que pasa que es un libro de poesía que es
bueno, es el primer libro del Bocha, como bien dijiste vos, pero a su vez es un libro que era rupturista desde el punto de vista, bueno, estético ni que hablar, porque estábamos en plena onda parnasiana de verso rimado y no sé qué, y aparece este libro con citas de Martín Fierro, que por eso se llama Santa Vizcacha, con un verso libre muy muy filoso, que a su vez toma atributos, particularidades y tendencias de las personalidades del pueblo, de dones y doñas, ¿no? De tipo notoriamente de la aristocracia comercial y ganadera de Tacuarembó, diríamos, y los pone en poemas cambiándole los nombres, porque si no el Bocha no va a ser tonto, no va a poner los nombres de los tipos porque la acusan por difamación. Ajá. Y aparte es alguien de 24, 25 años que iba haciendo su carrera como profesor, y estamos hablando Seguro. de que en Tacuarembó digamos los ganaderos tienen una fuerza muy importante, ¿no? Pero claro, construye eso, y yo creo que estos jóvenes son manejados por los adultos que por eso digo, esos dones y doñas que van y le dan manija a estos jóvenes para que vayan y levanten los libros de la librería y lo prendan fuego. El problema más interesante ahí es que nadie después dijo más nada. Hasta el 86, en una entrevista que le hizo Elder Silva al Bocha en La Hora, hay poco registro de... Primero que crítica literaria está solo esa que salió en Justicia en la década del 50 de Marta Valentín. Y después poca cosa. Y mismo la sociedad tacuarembóense tapó eso, lo tapó como un hecho. Nadie reivindicó nada, ni los grupos de izquierda tampoco, porque nadie se hizo cargo de esa situación, y quedó como un invento ahí. Entonces ahora la editorial de Yaburu, que tiene la colección Rescate, que es Maca Saca, que ha sacado libros que han quedado fuera diría yo, en los meandros del canon literario del Uruguay. Y que están ¿no? agotados, ¿no? Que están agotados. Que están agotados y que mucha gente no le dio pelota y cosas. Bueno, me parece que era uno de cajón que tendría que ir a la colección Rescate. Y lo sacamos y lo fuimos a presentar en Tacuarembó, en la plaza donde lo quemamos. Sí, nosotros hablamos de eso, hablamos eso estuvo muy bueno. Sí. ¿Cómo estuvo eso? Porque digo, nosotros lo que anunciamos aquí, y el corresponsal de Tacuarembó salió de Radio Uruguay hablando de que se iba a hacer un desagravio al Bocha Benavides ahí en la plaza, ¿no? ¿Cómo fue eso? Está. Y eso fue, porque el acto de presentación en sí era en la Casa de la Cultura de la Universidad, que se enfrenta a la plaza, para darle contexto de presentación del libro. Pero primero se convocó a una concentración media hora antes en la plaza, para saludar a Benavides, y bueno, y hacer, no sé, un aplauso y un desagravio al libro quemado con el libro reeditado. Y tuvo tan bueno que había como 200 personas ahí, entonces lo iban saludando. Una pareja le dio un ramo de flores de Jardín del País, y en determinado momento el Bocha, para cortar ahí, lo depositó al ramo de flores en el lugar donde habían quemado, y recitó los memorables versos de Martí, cultivo una rosa blanca, ¿no? Para el amigo sincero, y para el otro también cultivo una rosa blanca. Sí. Para el cruel que me arranca el corazón, con que vivo, ni cardos ni ortigas cultivo una rosa blanca. O sea, la idea ahí no fue ni ir revanchista, ni el hecho de publicar esa acta del MAD, porque el libro lleva el cerno de los poemas, y después lleva un dossier de artículos y notas del propio Benavides, esa crítica que decíamos de Marta Valentín, y la transcripción completa de la entrevista de Elder Silva, una conversación telefónica que tuvimos con Walter Ortiz Ayala, que fue memorable, que estaba con el Bocha y el Coco Chiesa ahí viendo cómo le quemaban el libro, y Y ahí también, cuando hablamos de lo que yo leí del Movimiento de Acción Democrática, es un facsímil de El Diario, ¿no? O sea, está en reproducción facsimilar del diario ese, y un sueldo que también salió en ese diario después. Sí. Y eso lo juntaste a todo vos, me imagino, sí, ¿no? Ahí hicimos un rejunte de cosas, cosas que hubo que ir a buscar a la biblioteca. La entrevista de él no estaba por ningún lado. Al final en la Biblioteca Nacional le dieron una foto ahí espectacular, que pusimos la versión de facsímil, pero hicimos la transcripción porque
no se leía bien. Muy avesados lectores. Está muy bien. Pero Tata Vizcaya me dijo varias veces, Maca, que tenía la idea de sacarlo en la colección Rescate, y ponía como un ejemplo de los que podían ser rescatados. Yo siempre pensé que estabas vos detrás de esto, y bueno, al final apareció que sí. Estaba Agamenón Castellón, estaba como coordinador y como autor del prólogo a un libro que se mantiene como si hubieras nacido ayer. Realmente está fresco como una lechuga, eso hay que decirlo, y es importante. Viste qué nivel estético que tiene, ¿no? Sí, pero aparte muy natural, digamos, ¿no? Hay cosas que podrían haberse envejecido naturalmente, pero estamos hablando de 50 años. Lo que yo rescato es, primero, ese estilo que es buenísimo. El Bocha destaca mucho, y en su prólogo lo dice también, de que contemporáneamente con los antipoemas, ahora que está el Nicanor ahí en pleno ojo de la prensa, pero coincide más o menos en tiempo con los antipoemas. Es un libro vanguardista, ¿no? Porque vamos a decir la verdad, incorporar el lenguaje cotidiano, incorporar textos de la publicidad y la tecnología y todo en los poemas, ¿no? Rompiendo con el esquema de la palabra. Sí, pero por otro lado el formato parece como que, afincado en el Martín Fierro, en el Tata Vizcaya, o sea, parece otra cosa. Es la famosa guitarra de Gavino y el arpa del Rey David, sí, del señor, hombre. Ahí ya estaba dibujado eso. Y estaba dibujado incluso el poema letra. Porque, por ejemplo, el último verso, que es de Román Jiménez, el número le puso música. Ah, mirá. Eso tiene música del número, lo cantaban después los Eduardo. ¿Te acordás del dúo de los Eduardo que estaba la mano ahí y Eduardo Lara? Mirá, no me doy cuenta. Ahí había un germen de esa poesía popular y cosas. Ahí se habla de la Padilla también. El libro está bueno, la verdad que tiene Vale la pena. Esto está distribuido en las principales, digamos, librerías, las librerías que venden poesía. En las que vende Yagurú, ahí está. Exacto, que es Puro Verso, en fin, La Lupa, una serie de librerías ahí del centro. Tata Vizcaya es Washington Benavides, es muy linda la edición, como siempre, pero aparte distinta, no parece un libro típico de Maca, este es un libro diferente, y está ahí coordinado por el amigo Castrillón, Agamenón, que le mando un abrazo porque se nos terminó el programa. Escuche una cosa, el 6 de junio vamos a presentar en el Teatro de Agado, eso más cerca de la fecha le vamos a dar unos manijazos. Perfecto, un abrazo grande.